Bueno, muchas gracias Adriana, muchas gracias a Osito por invitarme nuevamente pues a compartir con ustedes en un tema tan interesante, un tema tan bonito como es el de la relación de pareja y un tema que pues a pesar de toda esta situación que hemos vivido durante estos meses ha sido un reto y ha sido un cuestionamiento para lo que es aprender a ajustarnos y aprender a vivir con todas estas circunstancias que traemos ahora. Entonces, pues voy a iniciar con esta conferencia. Como les digo, si hay alguna inquietud o si surge algo durante el tema, anótenlo y al finalizar pues vamos a ir contestando en la medida de lo posible las preguntas que vayan saliendo. Sé que nos va a poner a pensar bastante porque es un tema muy interesante y es un tema que tiene que ver con nuestra vida. Y nos vamos a enfocar en la parte de pareja, en la parte de cómo somos y cómo estamos en pareja. En este momento no vamos a hablar del tema de papás ni de crianza, obviamente se deriva y tiene que ver cómo está la pareja en cómo afectamos o influimos en esa crianza. Pero hoy nos vamos a concentrar en lo que es el tema de pareja como tal. Muy bien, entonces el tema que les tengo preparado para el día de hoy es cómo fortalecer la relación de pareja, aún en la pandemia. Entonces vamos a iniciar con este tema. Muy bien, los objetivos de este encuentro del día de hoy: identificar esos elementos que constituyen la relación de pareja, conocer el impacto de nuestra historia en la relación de pareja, en el tipo de relación que estamos creando, y conocer los retos de la pandemia en la relación de pareja. ¿Por qué hablo de los retos de la pandemia? Porque pues es la primera vez que nos ha tocado vivir una situación de estas, una situación donde se nos presentó un confinamiento, donde se nos hizo o se nos cambiaron nuestras rutinas, se nos cambiaron nuestro día a día y tuvimos que aprender a vivir con este reto y con estas circunstancias tan especiales y a veces tan difíciles para algunas de las personas. Entonces, vamos a iniciar con este postulado. Vivir en pareja, y lo pongo aquí como un baile de 6 realidades. Vamos a ver a qué me refiero con esto. Cuando hablo de baile de 6 realidades, estamos hablando que la convivencia en pareja incluye encontrarnos con nuestras historias. Entonces, empezamos por ahí. Construir pareja implicó que cada uno de nosotros pusiera nuestro granito. Cada uno de nosotros trae una historia, trae unas circunstancias particulares, trae un modo de vida que cuando empezamos a compartir con otra persona, pues ahí se encuentran esos modos de vida. Y ahí uno empieza a darse cuenta si somos compatibles, si nos parecemos, si traemos situaciones más o menos similares. Pero también, a pesar de ser esto un reto, vamos a encontrar algo que es bien bonito, bien interesante, pero que empieza a cuestionarnos, porque cuando estamos compartiendo con otra persona nos damos cuenta que lo que a mí me habían enseñado, lo que yo sabía que era cierto, lo que yo creía que era la única realidad, a veces no es como tan única. Y me doy cuenta que las otras personas, y sobre todo mi pareja, viene formado o formada con una historia también muy particular. Y ahí empieza ese baile que le pongo yo aquí. ¿Cómo así que un baile? Un baile incluye armonía, un baile incluye sincronización de dos personas que quieren convivir y que quieren pues cumplir
con la danza, con los requisitos, con el contexto en el que se encuentran. Entonces yo pongo mi historia y me encuentro con la otra persona que también pone su historia. Entonces estas dos historias pues tienen que acoplarse. Al principio, y todos lo vivimos y por algo es que empezamos a convivir en pareja, pues nos sentimos bien, estamos en la fase de conocimiento, de descubrimiento del otro, de querer pasar 24 horas al día con la otra persona. Y es interesante, es algo bien interesante, bien bonito. Y va pasando el tiempo y nos damos cuenta, sí, con esta persona me puedo acoplar, con esta persona puedo vivir. Y ahí se empieza a consolidar la relación de pareja. Ese primer baile nos muestra si esta persona con la que yo decido compartir es la persona pues, que es compatible a mí, porque tiene una cultura más o menos similar, unos valores más o menos similares, una forma de ver la vida más o menos similar. ¿Por qué digo más o menos similar? Porque una cosa es lo que yo me empiezo a imaginar y otra cosa es lo que el tiempo me muestra que realmente es la pareja. Y no porque esté mal, sino porque muchas veces en esa primera fase de la relación terminamos enamorándonos del amor, no de la otra persona. Terminamos enamorándonos o nos atrae lo que yo creo que la otra persona es y no lo que realmente es. ¿Por qué empiezo por acá? Porque desde aquí se empiezan a gestar los problemas en la relación. Porque estas son las quejas que yo escucho en terapia después de 5, 7, 10 años de convivencia, que dicen, no, pero es que él cambió, es que él era una persona tan detallista y de un momento a otro dejó de ser detallista. Entonces aquí empezamos a preguntarnos, ¿será realmente que él cambió o será que yo quería ver a esta persona como detallista y tal vez no lo era tanto? ¿Será que yo puse unas expectativas en esa persona y me doy cuenta pues que realmente era otra persona? Entonces, parto de aquí porque es importante empezar a reconocer, bueno, qué historia traemos cada uno de nosotros, porque dependiendo de esa historia, y ya lo vamos a ver, qué es lo que pasa a nivel interno, va a generarse una relación, una interacción específica entre nosotros. Además de la historia que trae cada uno le aporta también la forma como ve el mundo y la forma como vivencia las distintas relaciones y lo que está pasando. Por eso hablo de encuentro del mundo intra e interpersonal como parte de lo que es la construcción de pareja. Yo llego a una relación de pareja y aporto mi vivencia, aporto mi forma de ver el mundo y aporto también mis patrones de comportamiento. Es decir, lo que vengo acostumbrado a hacer de toda la vida, lo que me enseñaron, pero también como me fui formando desde mi cultura, desde mis estudios, desde todo lo que ha hecho pues mi propia historia. Y eso ha conformado el ser que soy hoy en día. Aquí yo empiezo a reflexionar en algo y los invito también a que lo trabajemos y a que nos demos cuenta. Bueno, ¿cómo está construido ese mundo interno mío? ¿Qué tan bien estoy yo conmigo misma? ¿Qué tan bien, o conmigo mismo? ¿Qué tan bien estoy yo en mi forma de ver el mundo, en mis emociones, en mi salud mental? Para que empecemos a darnos cuenta, porque es que esto es lo que yo aporto a la relación. Yo no puedo aportar algo que no soy yo. Yo no puedo aportar. Eso funciona al principio, mientras vendemos como esa imagen de mírame, date cuenta, yo soy para ti, vale la pena que estés conmigo. Claro, porque es la etapa de la conquista. Pero finalmente
pues yo aporto la persona que soy. Y ahí es donde necesitamos empezarnos a cuestionar y empezar a reconocer esa persona que está ahí, cómo está. Esa persona en su salud mental, qué le está aportando, cómo está para encontrarse con ese otro que es su pareja. Vamos entonces a revisar esto. Hablamos entonces de la pandemia, como les decía ahorita, una situación que no habíamos vivido, una situación que es retadora para cada uno de nosotros. Entonces, yo planteo varias cuestiones y varias preguntas aquí de qué sentido le he dado yo a lo que es vivir esta situación, esta pandemia por la que estamos pasando el coronavirus. Y expongo varias imágenes para entender esa situación. La vivo desde el miedo, la estoy viviendo desde definitivamente nos tocó el apocalipsis, se acabó el mundo, esta es una situación ya no supremamente extraña y mi mundo se empezó a derrumbar. La vivo con tristeza, que es otra forma de verla, como un encierro, como me encarcelaron, por ejemplo, nos tienen guardados, o a qué horas vamos a recuperar el tiempo perdido, y una cantidad de imágenes y de emociones que se vienen aquí a juntar y que ya las voy a exponer, que es lo que las investigaciones en estos últimos meses han mostrado de las diferentes emociones y los trastornos que se han venido acumulando durante la pandemia. Y aquí entonces es importante cuestionarnos esas emociones y esa vivencia que yo tengo de la relación, cómo está afectando la forma de relacionarme con el otro y sobre todo con la persona con la que convivo. Y muchos se darán cuenta que durante la pandemia, al principio lo pudieron vivir como algo extraño o como algo nuevo y bueno, nos vamos a acomodar, somos capaces, somos fuertes, pero con el paso del tiempo empezaron a surgir de pronto discusiones, angustias, preocupaciones con las que no contábamos antes. Y empezamos a decir, oiga, pero esta persona ¿a qué horas se volvió tan gruñona? O yo no sabía que tú eras, que te hacía tanta falta la calle. O me doy cuenta que el tema de atender unos hijos y una forma de, como de hacer el día a día, se me vuelve un 8 porque yo no sabía lo que era trabajar, tener hijos en casa, hacer el aseo de la casa, la alimentación y una cantidad de funciones que nos obligó a generar cambios. Y aquí ya viene un punto importante para que empecemos a reflexionar. ¿Qué tan flexible he sido yo durante esta pandemia? ¿Qué tanto me he adaptado o qué tanto he empezado a desarrollar otras formas de relacionarme y de comportarme, de aceptar la realidad en este periodo tan exigente para nosotros? Porque aquí es donde empezamos a medirnos y a saber la fortaleza de la relación. Por eso, durante la pandemia se ha incrementado tanto el tema de las separaciones. Porque aquí nos dimos cuenta que salen unas situaciones que yo no conocía, o salen unos trastornos o unas emociones o unos comportamientos de esa otra persona que yo no tenía idea que estaban ahí y que me confrontan y me molestan o me chocan porque no era lo que yo esperaba de la otra persona. Entonces, por eso los invito a que se hagan esta pregunta: ¿qué sentido le he dado yo a esta situación? ¿Cómo la he vivenciado? Y desde ahí yo puedo saber entonces qué tipo de reacciones he venido generando y cómo mi emoción afecta la emoción del otro.
Entonces vamos a ver cuáles se han identificado, cuáles han sido como los elementos que han salido en las investigaciones frente a las reacciones más comunes de las personas durante la pandemia. Entonces encontramos la emoción del miedo y del pánico. Estas son emociones muy primitivas. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de muy primitivas? La pandemia y la situación social con el confinamiento pues nos obligó a que nos cuidáramos en casa. Ojo al lenguaje que utilizamos, porque a veces hablamos de es que me tocó encerrarme, nos guardaron. Ojo, porque desde el lenguaje yo empiezo a sentir si de verdad estoy en una cárcel o me estoy cuidando en casa. Es diferente. Y al verlo de una manera diferente, obviamente mi reacción emocional y mi manejo de la situación va a ser muy distinta. Entonces les decía, bueno, si lo vivo como pánico, ¿qué va a suceder ahí? El miedo es la reacción más básica que tenemos los seres humanos. Es una reacción y una emoción asociada a la supervivencia, a la importancia de cuidar mi vida para que no me muera, porque todos los seres vivos estamos diseñados para preservar nuestra vida. Entonces, frente a esta situación, frente a la incertidumbre o frente a la cantidad, por ejemplo, de noticias, de informaciones, de cifras, nos dicen por un lado una cosa, nos dicen por otro lado otra cosa, a muchos se les despertó ese miedo primitivo, un miedo muy visceral a perder la vida, a qué tal que de verdad yo me muera, qué tal que yo me contagie y se me complique y entonces termine en un hospital o en una clínica con ventilador y entonces mire todo lo que están diciendo de cómo la gente se está muriendo y obviamente ya pasó al pánico. ¿Y a dónde nos lleva esto? Ese miedo me va a poner en un modo de alerta. Entonces, fijémonos cómo esto empieza a afectar la relación con nuestra pareja y también con nuestros hijos. Si yo estoy en alerta, quiere decir que estoy todo el tiempo así, pendiente de a qué horas me llega el peligro, a qué horas se va a desatar una catástrofe. Entonces voy a estar reactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si la otra persona me habla, que si la otra persona me dice algo donde yo me siento un poco amenazada, pues voy a saltar, voy a contestar mal, voy a estar en modo supervivencia. ¿Y qué es modo supervivencia? En cuidado porque en algún momento si suena la alarma toca salir corriendo. Ahí, por ejemplo, entonces vamos a encontrar estas personas que han estado irritables. Y ojo con esto, nuestros hijos, sobre todo nuestros hijos menores de 7 años, son personas supremamente susceptibles porque todo lo que los papás hacen o dicen, ellos lo asumen literal. Y esas emociones que yo tengo se contagian. Si yo siento miedo y pánico, como les decía, un pánico visceral de morir, de se me va a acabar el mundo, esto ya es lo último, ese pánico, así no lo diga, porque no tengo que contar la historia como tal, mis hijos, sobre todo como les decía, menores de 7 años, por el estado cerebral en los que ellos funcionan, están en un trance permanente y captan esa emocionalidad que yo tengo. Entonces, ¿qué va a suceder? Como yo estoy en alerta, con ese miedo a morir, con ese terror a que algo pase, pues mis hijos entran también en alerta, si tengo niños pequeños. ¿Y cómo lo van a manifestar ellos? Llantos, angustia,
comportamientos, por ejemplo, de empezarse a mojar en la cama o de volver a comportarse como bebés, o si son muy pequeños ya no quieren volver a salir de la cama y dormir solitos, están buscando siempre dormir con sus padres, buscan la protección. Y en pareja, ¿cómo lo vamos a ver? Voy a tener irritabilidad, voy a contestar feo todo el tiempo, voy a estar, como les decía, con la alarma prendida de cómo me estás diciendo, cómo me estás hablando, y ahí mismo te contesto feo, porque voy a estar irritable y voy a estar temerosa frente al futuro. ¿Y esto a dónde también me va a llevar? A que tenga unos comportamientos exagerados frente a lo que pasa a mi alrededor. Entonces seguramente, por ejemplo, hemos venido hablando sí, de la importancia del distanciamiento físico frente a las otras personas, pero me lo tomo tan a pecho que termino distanciándome también de las personas con las que vivo, por el miedo interno que tengo. Entonces, ojo, porque esa emoción es muy fuerte y lleva pues a comportamientos bien delicados en la convivencia y en la relación. Otro elemento que se ha encontrado, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar. Si nos damos cuenta, los seres humanos somos muy curiosos porque siempre hemos tenido una falsa creencia de que tenemos el control. Y realmente en la vida uno no tiene el control. Las cosas suceden y esto nos mostró que nosotros no tenemos el control de lo que pasa. Veníamos trabajando muy bien, haciendo nuestras actividades. Pasa esto y nos dicen, bueno, cambio de planes, entonces teletrabajo, entonces los niños en casa. Y empezamos a darnos cuenta, oiga, es que de verdad el control es muy difícil porque en la vida siempre existe el azar. Es decir, situaciones que van a llegar y que nos muestran pues, que eso hace parte de la vida. Yo no puedo controlar las circunstancias. Pero entonces, en algunos casos lo hemos llevado al extremo frente a la incertidumbre, de no saber cómo va a ser mi futuro, de no saber si vamos a seguir juntos o no, porque qué tal que todos nos muramos, o que qué tal que algo grave nos pase a todos. Y pasamos a esa sensación de el mundo se va a derrumbar. Y ojo, porque aquí también tenemos un elemento que necesitamos trabajar y ser muy conscientes. Pues que sí hay incertidumbre, que siempre la ha habido, porque yo no sé si mañana me levanto con esta circunstancia o el país se levantará con estas nuevas exigencias. Eso ha sido de siempre. Pero yo sí puedo tener un control, por ejemplo, sobre las dinámicas que ocurren en mi casa. Sobre eso sí puedo tener control, sobre a dónde salgo, cómo salgo, qué tipo de comportamientos voy a desarrollar para sentirme bien en la calle e interactuando con otras personas. Y cuando yo sé que tengo el control sobre ciertas situaciones, eso me calma. Entonces no es que todo se me haya salido de las manos, es que la vida me está mostrando que sí hay elementos del azar que pueden aparecer. Otra emoción, sentimiento de pérdida. Nos hemos encontrado también en un momento de cambios y de duelos que hay que reconocer. ¿Qué quiere decir duelo? Una pérdida real o simbólica de una situación. Puede estarnos pasando, por ejemplo, la pérdida del trabajo, o el no salir a ese sitio donde yo me sentía tan bien con mis compañeros, compartiendo, sino que pues ahora lo hago desde casa. Eso me puede estar generando un duelo y tal vez yo no lo reconozco como tal vez yo lo reconozco o digo que pues que esto es raro y que me siento como que algo está pasando y como que estoy manejando una tristeza, como un vacío. Eso es duelo. Esa es una reacción típica del duelo, porque he perdido algo que tenía. Por ejemplo,
para los niños también. Ellos están viviendo duelo en este momento. Están separados de sus amiguitos, de sus profesores, de su ambiente, de sus juguetes, de la vida que ya estaban empezando a acostumbrarse y que estaban conociendo. Y el salir de esa vida y el tener que volver a casa pues con unos papás todo el día pendientes de ellos, que por mucho que los amemos, que seguramente es así, pues no es fácil porque ellos necesitan su espacio de niños y los papás pues no le van a llenar ese espacio. Entonces vamos a encontrar duelo y puede que cada uno de nosotros también estemos viviendo distintos duelos. También puede ser que alguno de nuestra familia se haya enfermado o la esté pasando mal o que tuvimos que tener un cambio radical. Esos son duelos. Y si yo veo que esto se me empieza a complicar y no estoy haciendo un buen manejo de la situación, pues puedo empezar a generar trastornos asociados a ese duelo. Ahí es cuando llamamos duelo patológico. Entonces hay que prestarle atención si esa sensación de pérdida, de vacío, de tristeza, de quejadera permanente. Han pasado 2 meses y yo todavía sigo en la misma tónica. Seguramente ya estoy desarrollando ese duelo patológico frente a la situación que traía. Que eso de pronto muchos no lo habían considerado como tal, pero es una realidad pues que está con nosotros. El descontrol, lo hablábamos ahorita, el darnos cuenta que lo que yo creía que era predecible, ahora la vida me está mostrando que no es tan predecible. Sentimiento o sensación más bien de amenaza, es otra emoción que ha aparecido, se ha ido calmando un poco con las nuevas medidas, donde podemos salir un poco más a la calle, donde nos han dicho, bueno, cuídate tú, ya el Estado no tiene que estarte cuidando, diciendo que hagas esto, que hagas aquello. Sin embargo, para muchos, el mundo como tal, las personas que lo rodean, se les volvió una amenaza. Entonces esos son los casos donde yo siento desconfianza frente al otro. Entonces si mi pareja, por ejemplo, tuvo que salir al mercado o a trabajar ese día y llega a la casa y yo desde que la veo empiezo o desde que estoy en la ventana, no, desinféctate, casi que quisiera que la persona se bañara afuera, pues límpiate, cámbiate todo, no entres, no me saludes y estoy con esa angustia. Por supuesto, voy a ver a esa persona que es mi pareja como mi enemigo. Y por más que todos sepamos que hay que cumplir con unas normas y que cuando entramos a casa, pues cada uno tiene sus propias medidas según también lo que ha investigado y lo que sabe que es lo correcto, pues también es cierto que se puede tornar agresivo para las personas. Se puede tornar incómodo para la pareja que el saludo sea no te me acerques, quítate, ponte, lávate, échate. Y yo no venía acostumbrado a eso. Entonces lo puedo sentir como, oye, ¿tú crees que yo vengo aquí pues voluntariamente a enfermarte, a contagiarte? Y ahí se empiezan a gestar una cantidad de situaciones y de reacciones. Pero ese tipo de reacciones exageradas también responden a un miedo, como les decía ahorita, muy primitivo de tú me puedes contagiar y en el fondo lo que yo tengo miedo no es al contagio sino a la muerte. Y ahí tenemos que empezar a revisarnos nosotros, qué es lo que pasa con ese miedo a la muerte. Obviamente el estrés es algo pues normal por todos los cambios que estamos viviendo, pensamientos obsesivos, por ejemplo, el estar pensando todo el tiempo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo están las cifras? Eso perjudica. Ya las personas se dieron cuenta del daño
de quedarnos solo mirando noticias, solo estando pendientes de las estadísticas, de mirar solo los muertos y no darnos cuenta de la cantidad de recuperados que son muchísimos más. Obviamente hay situaciones delicadas, hay fallecidos, pero también es cierto pues que siempre ha habido muerte, lo que pasa es que ahora nos lo están recordando. Entonces es aprender a enfocar nuestra mirada hacia otro lado, no solo hacia el tema de la pandemia. Las conversaciones de pareja puede que se hayan limitado, puede que estemos muy centrados en ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cómo será nuestro futuro? Y entonces la vacuna y la no vacuna y entonces las consecuencias y lo de largo plazo. Ojo, porque cuando construimos pareja nosotros elegimos a alguien pues para vivir bien y no solo para amargarnos o preocuparnos, es alguien para apoyarnos en nuestro caminar, en nuestra vida, en nuestro proyecto. Entonces podemos volvernos monotemáticos y terminar cansando y saturando también la relación. Y vamos, o se ha encontrado también desarrollo de fobias y trastornos obsesivos compulsivos dentro de las reacciones que podemos encontrar. Entonces, para esto quiero mostrarles cómo es que nosotros funcionamos en pareja y me voy a basar en una teoría que se llama el análisis transaccional y que nos dice que todos los seres humanos tenemos como tres partes en nuestra personalidad. Obviamente no es no es algo que se pueda ver, esto es algo teórico, una forma para explicar nuestro comportamiento y nuestras interacciones. Entonces, lo que plantea esta teoría es que tenemos tres estados del yo. Es decir, dentro de nosotros hay tres partes: la parte de padre, la parte de adulto y la parte de niño. Entonces, los que tienen ahí a mano la diapositiva, la pueden revisar, por favor. Y quiero explicárselas para que entendamos en qué consisten esas partes del yo. Esto lo que nos muestra es que cuando yo convivo con otra persona, pues siempre voy a mostrar mi parte de padre, de adulto o de niño. Quiere decir, la parte de padre son todos esos mandatos, ese deber ser que yo tengo guardado. Es lo que yo pienso que es lo correcto para comportarme. La parte de adulto es la parte mía que toma decisiones con respecto a lo que conviene hacer según el momento por el que yo esté pasando. Y la parte de niño es esa parte juguetona, es esa parte curiosa y esa parte divertida en la vida. Con la situación actual y con los problemas que se han venido gestando pues a partir de la pandemia, se ha encontrado que la parte de niño, esa parte juguetona, esa parte agradable, a muchos como que se les quedó dormida. ¿Cómo así que parte juguetona? Si yo ya soy grande y pues qué juguetón voy a hacer yo a estas alturas. Cuando hago algo que me gusta, por ejemplo, ahí está saliendo esa parte de niño. Que si me gusta cantar y empiezo a cantar con gusto y me río o saco una broma o estoy molestando y jugando con mis seres queridos, esa es la parte de niño. Si estoy todo el tiempo en parte de niño, por supuesto, pues a la otra persona le va a chocar. Pero fijémonos que si estoy también en la parte de padre, de no hagas, no digas, ¿por qué te sientas así? ¿Por qué me hablas así? Eso también choca. Y lo que se ha visto con la pandemia, por las emociones que les hablé ahorita, que les conté, que se han identificado en esta situación, esa parte de padre, ese estado de padre, se nos alborotó. Entonces nos volvimos mandones. No te sientes ahí, apenas te veo, ya te lavaste las manos, ya te lavaste la cara,
cámbiate la ropa, ¿por qué estás haciendo esto? Mira con quién estuviste, dónde saliste. Y eso incomoda y eso molesta a las personas por obvias razones, porque es algo que no estábamos acostumbrados a tener. Cuando las personas decidimos convivir en pareja, queremos compartir nuestra parte de adulto, es decir, esa parte madura que combina el deber ser con el quiero hacer esto o aquello. Es importante tener esas dos partes. Si yo me quedo solo y me vuelvo una persona gruñona, hablando solo del debería, por ejemplo, nos ocurre mucho cuando nos volvemos papás, nos volvemos muy estrictos y queremos que todo sea como tan perfecto, que se nos olvida esa parte divertida de la relación, esa parte de compartamos, veamos una película juntos, hagamos una actividad que nos haga reír o jugar entre nosotros como pareja, se nos olvida. Y entonces solo sacamos esa parte de niño cuando estamos con nuestro niño o nuestra niña, o muchas veces ni siquiera con ellos. Muchas veces también todo el tiempo estamos siendo padres dando órdenes. Ahí podemos empezar a hacer un cambio. Entonces, precisamente, este es uno de los puntos claves para reconocer cómo está mi relación de pareja y qué parte mía